Estimados participantes, buenas tardes a todos nuestros asistentes de España y resto de Europa y buenos días para todos los amigos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars Energía. Agradecemos a toda nuestra audiencia el interés y la gran convocatoria de esta actividad. Les animamos a participar y realizar preguntas a través del menú que podrán ver en la parte inferior de sus pantallas. Nuestros participantes intentarán responder todas ellas. Pueden estar informados de todos nuestros webinars y de todos nuestros eventos con sus nuevas fechas a través de nuestra página web www.energyart.com. Les animamos a seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales para conocer todas las novedades y noticias de interés al momento. Dejamos ya la palabra al moderador de la sesión, que se encargará de presentar a los participantes y guiar el debate. Muchas gracias y buen webinar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, días o noches, depende de dónde os estéis conectando. Soy Carlos Moro, soy el director comercial de Vector 4. Desde luego, en primer lugar, bueno, mi deseo más profundo de que todos estéis bien y que bueno, pues esta situación difícil no os haya afectado, ¿no?, en la salud de ninguno de vosotros, desde luego, ni de nadie de vuestras familias y amigos, ¿no? Quiero agradecer también a Eloy y, bueno, Alberto y a todo el equipo de Energier por la organización de esta iniciativa, ¿no? En estos momentos, este tipo de webinars, bueno, pues es un medio excelente por el cual seguir todos en contacto, seguir hablando, seguir resolviendo dudas y bueno, pues desde luego seguir adelante, ¿no?, en este sector. Y para ello, bueno, pues el tópico, el título, ¿no?, de este webinar, ¿no?, Nuevo escenario del mercado renovable español, ¿no? Veremos a ver ahora a través de, bueno, pues del excelente, bueno, elenco de ponentes que tenemos, las distintas perspectivas y cómo, bueno, pues desde sus ángulos nos pueden dar a todos más luz de cómo lo están viendo, ¿no? Es un honor para mí moderarlo y, desde luego, agradecer a todos los asistentes que estáis participando, ¿no? Sin más, paso a presentar a la lista al elenco de ponentes de este webinar. Dana Albella. Dana, muy buenas tardes. Bueno, mientras conecta el micro, nada, simplemente deciros que Dana, tras su paso por destacadas empresas del sector, actualmente ocupa el cargo de BD Director en Longi Solar. Raúl Padierna, muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Raúl ocupa la Dirección Comercial de España del área industrial, incluida la Dirección Comercial Solar y Storage y Electromovilidad. Tenemos también con nosotros a José María González Moya. Muy buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. José María, tras varios cargos de responsabilidad en empresas líderes del sector, actualmente bueno, es vocal del Consejo del Rector de CIMAD y es director general de APA Renovables. Y por último, aunque no menos importante, desde luego, buenas tardes, Carlos Relancio. Buenas tardes, tocayo. Carlos Relancio, referencia en el sector renovable, tras su paso por Cox Energy, hoy ocupa exitosamente el puesto de director de energía en Galp Energy. Bueno, pues si os parece, lo que vamos a hacer es iniciar con una primera pregunta a cada uno de vosotros, básicamente para que nos deis vuestra visión, ¿no?, del nuevo escenario que estamos viviendo en el sector, ¿no? Entonces, bueno, respetamos un poco el orden de presentaciones, si no creéis mal, y empezamos por Dana. Dana, si quieres, por favor, tu visión de la situación actual, el nuevo escenario que estamos viviendo en el sector. Carlos, perdona que te interrumpa. Es que Dana ha tenido un problemilla, está intentando volver a entrar, ¿vale? Fenomenal. Mismo, pues entonces, cuando estés te aviso, ¿de acuerdo? Fantástico. Pues por el mismo orden pasamos a Raúl. Raúl, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, está claro que vivimos una situación excepcional, ¿no? Y todos en cada una de nuestras empresas nos hemos intentado adelantar y poner medidas para tener el menor impacto posible, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Power Electronics, la última semana de febrero ya creamos una comisión interna encargada de crear un plan de contingencia para analizar los riesgos a nivel de personal, EPI, controles de temperatura, que nos ha llevado orgullosamente a decir que a día de hoy tenemos 0 bajas. No hemos cerrado ningún día. Seguimos trabajando a 3 turnos con capacidad plena.
¿Por qué? Pues por varias razones, porque como bien decías antes, Carlos, tenemos una división industrial que fue designada como esencial porque prevé dar soporte y suministro de equipos a sectores esenciales como es el agua, la alimentación, la bebida, la agricultura, porque habíamos justo terminado de suministrar los 2,5 gigavatios en proyectos de inversores, ¿no?, que habíamos cerrado para España el año anterior, y teníamos como único en nuestro debe de suministro pues los proyectos internacionales, mercados que enseguida, tras una duda de un día, se liberaron y pudimos seguir exportando a USA, a Chile, a México. Claro, eso no quiere decir que no fuéramos conscientes de la situación en la que estábamos y que quisiéramos ayudar a nuestro país, y además quisimos poner nuestro granito fabricando respiradores. Los retrasos, pues aparte de la capacidad hay que tener el material, y gracias a Dios con la integración vertical que tenemos, pues bueno, pues hemos podido disponer, y no tenemos tampoco ningún suministro desde China, lo cual también nos ha aligerado y nos ha aliviado la situación. Entonces, con lo que teníamos almacenado y que nuestros proveedores nos han seguido suministrando, pues podemos decir que no hemos tenido ningún retraso. Sí que hemos tenido un daño directo porque estábamos todavía terminando alguna de las puestas en marcha y, como sabéis, pues de alguna manera, pues durante el estado de alarma y esos 15 primeros días tuvimos que parar, que la gente no pudo seguir entrando en planta porque no se podía. A posteriori, luego cuando se volvió a liberar, pues había tiempos de comida, etc., que complicaron. Pero bueno, ya afortunadamente parece que ya estamos en una situación más normal y seguimos donde lo dejamos. Raúl, bueno, pues una primera visión, desde luego, positiva. Enhorabuena, desde luego, por continuar con el trabajo adelante, ¿no? Una empresa española, desde luego, pues liderando, ¿no? Desde luego, desde, bueno, vuestra continuidad en el trabajo, ¿no? Y vuestro, bueno, pues, respeto a los compromisos, ¿no? Y distintos contratos, ¿no?, que tenéis en marcha. Y bueno, pues oye, desde esa perspectiva, enhorabuena, ¿no? Pasamos a la parte un poco más institucional, a la parte de asociación. Le damos el turno a José María para que nos dé su visión y la visión también de APA en este sentido. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, yo antes de nada sumarme, como hacías tú, a mis mejores deseos de salud para todos los que nos escuchan y todos los familiares. La verdad es que está siendo bastante duro todo esto que estamos viviendo. Y nada, y agradecer también a Energiar, pues oye, la invitación a la celebración de este webinar tan exitoso. Yo veo aquí que hay mucha gente conectada. En fin, o sea que agradeceros que contéis con nosotros. Pues bueno, la situación, que decirte, evidentemente la situación es complicada para todo el país, todos los sectores económicos, y el sector renovable no es ajeno, ¿no? Si bien es verdad que, gracias a Dios, dentro de nuestra actividad, evidentemente, fundamentalmente de productores y digamos, de fabricantes y empresas que dan toda la cadena de valor de suministrar energía, suministrar electricidad, pues nos hemos visto no tan afectados como otros sectores, evidentemente, que se han visto abocados a cerrar. Nosotros, pues bueno, desde la asociación lo que hemos tratado, evidentemente, es de informar a todos los socios, ¿no? Yo creo que ha habido al principio, los primeros días del estado de alarma, pues claro, cierta incertidumbre en cómo se iba a comportar todo, y veíamos pues cómo día tras día se iban aprobando reales decretos ley que nos afectaban de alguna manera a todas las empresas, nos afectaban desde el punto de vista, desde pues, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El teletrabajo o los contratos que había en marcha, bien de obra, bien de operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que uno de los aspectos que, digamos, más inquietud generó en el sector, y así lo vimos de los socios, fue, por ejemplo, el tema de los salvoconductos. No sé si recordáis que al principio de todo, claro, una vez que se decretó estado de alarma, la gente dudaba si podía ir a planta, no podía seguir funcionando con normalidad, la construcción la podía seguir llevando a cabo. Tratamos de aclarar todo esto y hubo cierta normalidad durante ese tiempo, si bien que luego sí que se decretó el cierre, digamos, general de la economía durante esos días tan duros, y ahí los salvoconductos, digamos, también de alguna manera para las actividades esenciales sí que se podían hacer, pero estaba todo muy restringido. Y en esto nos hemos tenido que apoyar mucho en despachos de abogados, firmas socias de la asociación, para que nos aclararan esto. Y como te decía, bueno, en principio, pues eso, no somos ajenos a la situación actual.
Y yo te diría que evidentemente el sector renovable y sobre todo los productores estamos sufriendo pues evidentemente los efectos de la caída de la demanda, ¿no? Estamos viendo una caída de demanda de electricidad bestial porque nunca habíamos visto una bajada como esta, y esto lo que comporta también que los mercados evidentemente estén tirando a la baja, con lo cual eso digamos que merma también los ingresos de las compañías. Pero bueno, como te decía al principio, la buena noticia es que podemos seguir funcionando, bien hagamos teletrabajo, bien hagamos la actividad normal, pues tanto la sociedad e industrias que están funcionando requieren de electricidad, y ahí estamos tratando de hacerlo. Por otro lado, por lo que nosotros sabemos y nos llega a nuestros socios, pues bueno, se sigue con actividad de construcción en el sector. Se están poniendo en marcha plantas, se están poniendo en marcha parques eólicos. Sí que durante ese tiempo de cierre de la economía se vieron afectados, pero más o menos se ha ido volviendo a la normalidad. Se están construyendo instalaciones y es buena noticia. Lo único, pues bueno, la incertidumbre que nos queda por delante que ahora comentaremos. Pero si Dios quiere, mis mejores deseos evidentemente es que salgamos de esta crisis, a ser posible, pues evidentemente, pues con un sector reforzado y un sector en el que se apoye también el resto de la economía para empujar. Fantástico. Y para ello, José María, fundamental el papel de APA y el papel de las asociaciones en general, ¿no? Obviamente, ¿no? Para dar soporte inicialmente en las ¿no? respuestas, ¿no? A las preguntas de los asociados, ¿no? Y desde luego, pues, en esa labor también de lobby, ¿no? De cara pues, al futuro que tiene que venir, ¿no? Si te parece, tenemos a Dana, pero vamos a ir con Carlos y luego Dana, te damos paso a ti si no tienes inconveniente. Carlos, tu visión del momento actual, desde uno de los principales players del sector, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veis? Pues a ver, la verdad es que, pues bueno, esta historia nos cogió en un momento, pues, no sé, no tendría palabras para definirlo, ¿no? Como yo creo que todo el mundo sabe, el 22 de enero cerramos la adquisición de 3.000 megavatios en España, al grupo Cobra, de los cuales, pues bueno, pues 1.000 están en operación, son proyectos de subasta, y los otros 2.000 están en desarrollo. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues estamos ahora justo en el proceso de transición del closing, es decir, estamos desde que firmamos la operación, pues bueno, pues haciendo todo el embarque de tanto los proyectos en operación como el resto. Luego hablaremos un poco más profundamente de ese tema. Y la verdad es que, en primer lugar, y así como una visión general, porque entiendo que ahora tampoco nos vamos a extender, iremos más en la segunda parte del texto, pues la verdad es que gratamente sorprendido. Gratamente sorprendido, por un lado, en la respuesta del sector. O sea, yo entiendo que todos los sectores han reaccionado muy positivamente y con mucha resiliencia, ¿no? Como se dice ahora, y han conseguido adaptarse muy rápido. Pero yo lo que estoy viendo en nuestro sector es algo increíble. O sea, es decir, por un lado tú tienes proveedores como Power o como Longi que están hoy aquí, que bueno, pues que se han adaptado de una manera increíble, asociaciones que enseguida están analizando, saca el gobierno un nuevo documento y 3 horas después está recibiendo ya un informe de la asociación explicándote cuál es el impacto en tu sector. Evidentemente tenemos unos impactos muy negativos en precios, unos impactos muy negativos en demanda. Eso es la parte coyuntural de la crisis, que luego también hablaremos de ella. Pero yo creo que muy positivo. O sea, creo en general, de verdad, nuestra visión es muy positiva. Nosotros, por ejemplo, digo, todo este trabajo que estamos haciendo en home office, como todo el mundo, y además estamos incorporando equipo durante este proceso. Estamos incorporando equipo que directamente se está incorporando en su casa y le mandamos los ordenadores portátiles o los teléfonos a su casa para que les haga las interconexiones. Estás haciendo recruitment ahora mismo también, ¿no? Estamos en pleno proceso de recruitment, con lo cual, pues bueno, pues la verdad es que, ya te digo, estoy viendo una capacidad de adaptación a la nueva situación realmente maravillosa, ¿no? Yo creo que somos un sector sufridor, luchador y acostumbrados a luchar contra los elementos y contra situaciones muy difíciles, ¿no? Y bien, la verdad es que estoy bastante optimista. Bueno, pues desde luego un mensaje muy positivo como conocedor también de ese proceso en el que estáis. Enhorabuena por todo el trabajo que estáis llevando a cabo, desde luego que está siendo excelente. Has nombrado a Longi Solar,
pasamos a Dana. Dana, te damos las buenas tardes. Ahora sí, ya te vemos perfectamente. ¿Qué tal? Dana, nada, nos falta que tú nos introduzcas también pues, la visión desde LONGi Solar, fabricante de módulos, referente en todo el sector. Bueno, ¿cómo estáis viendo la situación y cómo os estáis también? Pues una primera impresión adaptando a ella. Vale, buenas tardes a todos. Perdonen por el desajuste técnico del principio. Bueno, como sabemos, este COVID inevitablemente va a tener un impacto en el mercado a nivel mundial. Inicialmente se habían previsto, así voy a hacer un análisis un poco general, que se iban a instalar este año 125 gigavatios. Luego de esta situación de crisis va a haber el mercado va a ser solamente, se va a reducir en un 15%, entonces van a quedar aproximadamente, se consideran 105 gigavatios. Bueno, en el caso de China, los primeros casos que comenzaron a fines de diciembre, hasta que cerraron el país el 22 de enero, implicaron obviamente un impacto importante en la producción, en las fábricas que tenemos allí, no solo nuestras, sino en todo el mercado en general. Y el gobierno dispuso, justamente se dio con el Año Nuevo Chino, por el que ellos cierran siempre 2 semanas de vacaciones, y luego el gobierno hizo un cierre, incrementó esta fecha una semana más, hasta que las empresas se adaptaran y tenían que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo controles muy estrictos de sanidad, y la indumentaria también de protección sanitaria. Tenían controles de la temperatura para entrar a la fábrica, y bueno, se tomaron todas estas medidas. Entonces, por suerte, nuestras fábricas no están ubicadas en ninguna de las provincias más afectadas, y pudimos rápidamente reanudar la producción sea de las obleas que de los módulos. Sí nos encontramos con algunos retrasos a nivel de logística, porque bueno, estaba parada todo lo que era la circulación dentro del país, entre provincias y provincias, pero bueno, rápidamente se pudo resolver el problema. Habrán sido 2 semanas de retraso, no más que eso. Y bueno, y luego en la parte de logística con, digamos, toda la parte de las navieras, la reserva de las navieras y demás, pero no hemos sufrido un impacto grande. De hecho, todas las entregas que se debían hacer han llegado en tiempo. Fenomenal, Dana. Bueno, simplemente recordar a todos los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas. Luego tendremos una ronda de preguntas al final de las ponencias. Más o menos durará la ponencia general unos 50 minutos. Luego tendremos una ronda de preguntas. Dana, has abierto bueno, pues también un punto importante, ¿no? Y has dado detalles de cómo LONGi se ha adaptado ante esta nueva situación, ¿no? Tanto en China como en el resto de países, obviamente. Desde la perspectiva de Raúl, que también nos ha dado bueno, pues una primera foto, ¿no? de cómo Power bueno, se ha adaptado a esta nueva situación. Raúl, en ese sentido, vosotros obviamente habréis tenido que implantar ciertos planes de contingencia detallados, ¿no? Y luego sí me gustaría también que me comentases si en algún sentido habéis sufrido pues, retrasos, ¿no? En las entregas de los equipos, y si esto ha sido así, pues, bueno, cómo se ha podido de alguna manera compensar, ¿no? No hemos tenido retrasos. Es un poco lo que quería indicar antes, a lo mejor lo he hecho un paso rápido. ¿Por qué? Pues porque la cadena de producción sigue al 100%, seguimos en 3 turnos. No hemos tenido, puedo decirlo con orgullo de nuevo, cero bajas por las medidas implantadas. Pues como ha dicho Ana, al final no deja de ser una fábrica. Hemos medido temperatura, mascarilla, gafas, separaciones de 1 metro, hidrogeles. Hemos tenido 2 inspecciones de trabajo, hemos tenido todo. O sea, hemos implantado un plan de contingencia con un grupo especializado desde el 25 de febrero. Creo que fue exactamente el día en que lo implantamos. Todo eso, unido a que la cadena de suministro, proveedores internacionales, pero no con fabricación en China, fabricación europea, norte de África, perdón, incluso Asia, pero no China, no la zona de China, con lo cual no hemos tenido ningún retraso. Y las pocas, a lo mejor una semana que hemos tenido con algún proveedor, se amortiguaban por la integración vertical y porque tenemos almacén. No hay nada significativo. Hemos tenido, ya digo, hemos sufrido quizá algún daño directo porque el personal que entraba en las plantas, pues con el cierre, lógicamente, tuvo que esperar esos 15 días y se retrasó la puesta en marcha hasta que pudieron volver a entrar. Pero en envíos no hemos tenido ninguno.
Excelente, Raúl. Entonces, José María, en el caso de APA, vosotros entiendo que habréis recibido un aluvión, ¿no?, de preguntas, de asistencia, ¿no?, a vuestros asociados. Bueno, ¿cómo habéis hecho frente a todo esto desde APA? Pues bueno, lo que te decía un poco antes, ¿no? Al principio, digamos, con cierta desinformación, porque bueno, todos veíamos en los primeros momentos el decreto de los estados de alarma, tardamos en conocerlos, luego hubo algunos cambios sobre las actividades esenciales, y sí que es verdad que había alguna actividad esencial que se había quedado fuera digamos, de los anexos al Real Decreto Ley que había establecido el Gobierno, pero bueno, también estuvimos hablando con el Gobierno y todo eso se ha corregido. Sí que es verdad que ha habido lo que te decía, cierta, bueno, claro, es una situación nueva para todos, un estado de alarma como este, pero yo coincido con Carlos, ¿no? Las empresas han reaccionado muy bien, las asociaciones hemos tratado de difundir el mensaje que también nos transmiten pues muchas veces nuestros abogados, etcétera, etcétera, del amparo que nos daba, el amparo legal que tenían las empresas para continuar con su actividad. Y por lo que hemos visto, ha funcionado todo bastante bien y no hemos sufrido grandes problemas. Sí que hay hemos visto determinadas actividades que se han visto a lo mejor frenadas por la falta de equipos de protección, de los famosos EPIs, en cuanto a la construcción de obras y demás, pero por lo demás lo hemos salvado. Es decir, las empresas nosotros vemos que continúan con su actividad normal, evidentemente. Hay dentro de las renovables ciertos subsectores que se han visto más, digamos, afectados. Por ejemplo, pondría el caso del autoconsumo, ¿no? Vemos cómo el autoconsumo, veníamos de un impulso fuerte, veníamos de muchas pymes, muchas empresas apostando por ello, y sí que es verdad, y nos dicen nuestras empresas asociadas, que hay algunos casos, aunque no es la mayoría, gracias a Dios, en el cual contratos o pedidos que tenían, digamos, medio cerrados o a punto de cerrar, pues de momento pues la gente con cautela pues los ha paralizado, digamos, la cancelación o digamos la rotura de contratos no se ha dado de forma generalizada. Así que vemos pues cómo, pues eso, no somos ajenos evidentemente al estado y a la situación económica general y nuestras empresas lo ven. Evidentemente, lo que te decía, de cara al autoconsumo, va muy enfocado a pymes, a industrias, unas veces más grandes, unas veces más pequeñas. Las grandes industrias, por lo que vemos, no han cambiado su actividad, pero y sí que lo hemos visto como pequeñas industrias, pues digamos, yo qué sé, imaginaos una pequeña industria maderera o una fábrica de puertas en la cual espera y ahora de repente su negocio se puede ver retrasado porque la construcción, etcétera, etcétera, y la economía en general se va a ver ralentizada, pues vemos cómo esos contratos se están paralizando. Pero por lo demás, pues eso, el mensaje de Carlos que decía antes, de sorpresa positiva y, bueno, daños colaterales que tenemos las empresas del sector, pero al menos podemos seguir funcionando y estamos funcionando con cierta normalidad. En ese sentido, José María, vosotros tenéis una visión de todo el sector, ¿no? Probablemente la visión más amplia de todo el sector. Obviamente hay que alinear, ¿no?, los mensajes, ya no solo dando respuesta, obviamente, a la situación actual, sino viendo o teniendo en cuenta lo que va a venir después, ¿no? Y obviamente tomando posiciones, ¿no? En ese sentido, ¿estáis tomando alguna medida? ¿Estáis hablando ya con el Gobierno, con el Ministerio? ¿Estáis teniendo algún tipo de iniciativa en ese sentido? Sí, lo estamos haciendo. Vamos a ver, desde el inicio del periodo de crisis o digamos del estado de alarma ya hablamos con el Gobierno para el inicio primero pues para solventar dudas, ¿no? Como te decía antes, teníamos ciertas dudas sobre alguna de las actividades esenciales y ahora estamos en la fase de proponerle al Gobierno medidas, y así lo estamos haciendo y lo hemos hecho, para cómo salir de la mejor manera posible de esta crisis, ¿no? Tanto el propio sector como qué puede hacer el sector renovable por el resto de la economía para ayudar a empujar. Y ahí, bueno, básicamente, evidentemente, nuestra intención y nuestro deseo es que, digamos, ese pacto verde europeo que se habla, el Green Deal famoso, primero que no se ponga en duda el Green Deal, ¿no? Porque sí que es verdad a nivel europeo hay cierta corriente de algunos países, en este caso podríamos poner, por ejemplo, a Polonia, que tira un poquito para retrasar todo, digamos, toda la transición energética que tenemos por delante a nivel europeo, y luego en España ya se verá cómo lo hacemos, pero primero de todo, pues tenemos que ver un compromiso firme, tanto a nivel europeo, de que el Green Deal no va para atrás, y en España igual, y en todo caso, todo lo contrario. Nosotros lo que le estamos proponiendo al Gobierno son medidas en línea con, digamos,
fortalecer y, si cabe, acelerar de alguna manera esa transición energética. En primer lugar, imagínate, una medida que proponemos es, teníamos un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que se quedó en las Cortes, se estaba tramitando. Nosotros, desde APA Renovables, hemos propuesto a la asociación, al Gobierno, que dé un paso más allá y coja los objetivos que había en el PNIEC y los lleve a ese anteproyecto de ley, ¿vale? Para ser, de alguna manera, más ambiciosos en esa transformación. Luego hay muchas medidas que les hemos propuesto, pues si queréis luego hablamos en detalle, pero por ejemplo, una de las medidas que alimenta el sector renovable, y así lo hemos visto en los últimos años, son las subastas. Estamos en un impasse. Fijaros que venimos del año 2019, que ha sido un año récord de instalación de renovables. Hemos instalado más de 7.000 megavatios en España, si tenemos en cuenta las grandes plantas y con los 400 y pico que hemos hecho autoconsumo. Y veníamos digamos, de una actividad frenética, y el 2020 sí que es verdad que hemos bajado mucho la actividad, se siguen haciendo cosas, pero hemos visto como las subastas son un instrumento muy bueno para generar esa actividad. Y esa es otra de las medidas concretas. En la medida de lo posible, pues acelerar y poner en marcha las subastas. Y ya el Gobierno la semana pasada, bueno, ha sido esta semana, a principios de esta semana, en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, nosotros ya veníamos hablando con ellos, lo anunció que su intención es poner en marcha las subastas en este año 2020. Bueno, ese es un buen punto de nexo para preguntarle a Carlos Rancio, ¿no? Primero, bueno, su opinión respecto, obviamente, ¿no?, a la idoneidad de las subastas, y luego, bueno, de alguna manera también dar la visibilidad, ¿no?, desde su perspectiva, o bueno, cómo están ellos. Ya has dado unas pinceladas antes, ¿no?, que os estáis adaptando, Carlos, muy rápidamente, ¿no?, pero de alguna manera, si la situación actual a vuestro, bueno, al onboarding, ¿no?, de Galp Energía en todo el portfolio que habéis adquirido, pues de alguna manera está sufriendo algún retraso desde la parte de la administración, o cómo estáis interactuando con ellos para que los proyectos que siguen su fase de desarrollo, pues bueno, pues cumplan también los tiempos que vosotros tenéis estimados. Bueno, si nos podéis dar un poquito más de información respecto a en este sentido, estupendo, Carlos. Ok, si te parece, además, más que, o sea, además de eso, sobre todo, dar un poco nuestra visión de cómo estamos viendo el mercado y cómo estamos y cómo vemos los desarrollos, los proyectos, los cierres financieros. Estoy viendo que hay muchas preguntas al respecto, aunque luego, pues bueno, pues podremos entrar perfectamente, ¿no? Fantástico. A ver, nosotros, como te comentaba antes, no estamos viendo ningún retraso, o sea, es decir, desde luego, tanto por nuestro equipo como por el equipo de Cobra, se está trabajando con absoluta normalidad. La única cuestión es que nos hablamos a través de pantallas en vez de hablarnos en reuniones físicas. Y bueno, pues la verdad es que no, en estos momentos vamos en contra de lo que todos nos pensamos al principio, de que todo esto se iba a retrasar. Pues bueno, pues vamos bien, vamos en tiempo, vamos según los planes previstos. Y desde luego, pues bueno, pues esta situación, en el caso de Galp, tengo que decir que no ha variado ni un milímetro la apuesta renovable de la compañía, ¿no? O sea, esto es un proceso imparable, esto es un proceso es un movimiento muy estratégico y que bueno, pues evidentemente, pues a lo mejor hay que dar algún pequeño paso atrás para dar un gran salto hacia adelante, pero bueno, en general la verdad es que la apuesta sigue siendo la misma y de hecho, pues dentro de los planes que está presentando la compañía, pues la parte de renovables es la menos afectada en cuanto a presupuestos. Sí que me gustaría ir un poco por las fases, ¿no? O sea, los proyectos que ya están en operación, pues bueno, pues hemos podido ver algún pequeñito retraso, pues cuando se ha dependido de a lo mejor de alguna administración o de alguna, pero de verdad pequeños, o sea, no hemos visto grandes temas. De hecho, en este caso, todas las aceptaciones se han hecho en plazo, se han hecho en tiempo, o sea, las PACs se han firmado, o sea, no ha habido grandes problemas. En la parte de construcción, pues bueno, en estos momentos todavía no se ha iniciado la construcción de ninguno de los nuevos parques que están en desarrollo, que se va a iniciar próximamente. Y bueno, pues podemos anticipar a lo mejor una cierta dificultad, sobre todo en la parte más logística, etcétera, pero no estamos viendo ningún retraso sensible en ninguna de las planificaciones por culpa del coronavirus. La construcción sigue adelante, todo sigue adelante. Se han tomado todas las normas de seguridad, todas las contingencias. Podemos ver a lo mejor algún pequeño riesgo en la parte logística, sobre todo de elementos que puedan venir de fuera, pues a la hora a lo mejor de pasar fronteras, pero la información que tenemos
coincide plenamente con lo que decía Dana, ¿no? Pues de China ya está al 100% de fabricación, hay algún pequeño ajuste en Malasia, pero en general no vemos grandes tensiones en la cadena de suministro. Y luego, pues bueno, pues llegamos a la parte de los desarrollos, ¿no? Que yo creo que en estos momentos es donde más todos estamos mirando, ¿no? Porque veníamos de una situación un poco loca y yo creo que ahora esto se ha sentado, ¿no? Yo creo que aquí, como siempre, ¿no? Tiene que haber una diferente visión entre los que ven este sector o ven estos proyectos en el corto plazo, o sea, con una visión de corto plazo, o los que vemos este sector con visión de largo plazo, ¿no? Desde luego, si todos esos posibles inversores o desarrolladores que pretendían tener una entrada en este sector antes de la crisis con una visión cortoplacista y con una visión especulativa, pues estoy absolutamente convencido que les ha entrado... Bueno, pueden tener dos situaciones, que les ha entrado el miedo, que no les ha entrado el miedo. Si no les ha entrado el miedo, seguirán. Conozco pocos que no les haya entrado miedo. La gran mayoría es que efectivamente esta situación provoca miedo. Y provoca miedo fundamentalmente por dos motivos. Provoca miedo por los nuevos precios de mercado. Es decir, estábamos proyectando unos precios merchant y unos pagos por unos desarrollos en base a unos proyectos merchant, en base a unos precios que hoy no existen, que cada vez que Afri, bueno, que era Poiri, que ahora es Afri, o que Aleasoft, o que cualquiera de los grandes compañías en previsiones de precios hace una revisión de precios, pues cada vez los precios son más bajos, ¿no? Y luego los plazos. O sea, había mucha prisa en el sector por entrar porque teníamos unos precios de spot muy altos y era el momento de poder cerrar PPAs a unos precios relativamente razonables. Ahora, en estos momentos, esto es al revés. O sea, antes éramos los promotores y los desarrolladores y los generadores los que íbamos persiguiendo a los posibles off-takers para que firmaran PPAs, y ahora es al revés, ¿no? Nosotros estamos así y nosotros hemos levantado la mano y son los off-takers los que dicen, no, yo a estos precios quiero PPA. Y no es, sinceramente, para mí no es el mejor momento, por lo menos desde el punto de vista del vendedor. Desde el punto de vista del comprador es un momento maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que esto efectivamente lo que pincha es un poco la burbuja de los desarrollos, ¿no? Es decir, yo creo que es un momento en el que se va a forzar mucha salida de especuladores. Creo que es un momento de que los buenos proyectos, evidentemente, el que tenga un buen proyecto, que no se preocupe. Es decir, que los buenos proyectos van a valer siempre. Que los posibles retrasos que hay en los tiempos de tramitación, yo creo que hoy no son tan relevantes, precisamente porque no hay el time to market que hace 3 meses era fundamental. Hoy a estos precios, pues casi prefiero entrar 4 meses más tarde en el mercado porque no hay nada que ver a estos precios. Y bueno, pues sí que es verdad que los propios procesos de desarrollo se están alargando, ¿no? Es decir, tanto el tema de terrenos como el tema de permisos, etcétera, pues evidentemente esto hace que aunque en el tema de terrenos te tengo que decir que hemos tenido un caso en Portugal, por ejemplo, que estamos desarrollando un proyecto con muchos propietarios, y la verdad es que hemos acelerado, porque claro, me decían, la gente que tenemos en el salón me decía, es que por fin están todos en casa, ahora los encontramos. Antes no había manera de encontrar a nadie. Entonces, ¿qué pasa con los cierres financieros en esta situación? Bueno, pues que los que tenían ya hecho el cierre financiero, pues fenomenal, y los que no tenían el cierre financiero, pues bueno, pues los bancos de momento han dicho, espérate a que pase la tormenta. Esperando unos días, ¿no? Vamos a esperar unos días y eso. Y claro, la revisión va a venir muy clara. La revisión va a venir, hay que revisar los precios del caso base a los que estaban hechos si vamos a merchant. Si teníamos un PPA, pues hay que mirar así de reojo al off-taker, esperando que en cualquier momento nos llame para decir, oye, estos precios que firmamos no me acaban de convencer mucho, que ya lo están haciendo, y eso pues va a impactar evidentemente en que proyectos que hace 3 meses eran financiables ahora no van a ser financiables. Perdón, cuando digo no son financiables, no van a ser financiables en las condiciones que eran financiables hace 3 o 4 meses, ¿no? Pues evidentemente pues va a haber, yo creo que sobre todo un impacto en la parte del apalancamiento, ¿no? Los apalancamientos que veíamos hace 3 o 4 meses, pues yo creo que no los vamos a ver. Y bueno, pues yo creo que tenemos que ver los precios como algo coyuntural. Es decir, tenemos siempre la sensación, es decir, siempre en nuestro sector o en el país o no sé qué, pero los que estamos aquí siempre pensamos que lo que pasa ahora va a pasar siempre. Y, o sea, cuando subimos vamos a subir siempre, cuando bajamos vamos a bajar siempre. No, o sea, yo creo que esto es una cosa coyuntural. Esto en la parte de los precios del mercado spot.
la caída de la demanda. Tenemos una caída de demanda de un 25% en estos momentos, en abril. Es decir, a ver, en el peor año de la crisis anterior estábamos en un 5% anual, ahora estamos en un 25%. Esto se va a recuperar. O sea, esto es algo, no podemos pensar que la recuperación va a ser un 1% anual, nos moriríamos, ¿no? Creo que hay un proceso de fondo de electrificación de la economía, no solamente en España, sino a nivel mundial, que es imparable. Serán 2 años más, 2 años menos, pero yo creo que es un proceso absolutamente imparable, que hay que invertir con perspectiva a largo plazo, que no podemos estar pensando, es decir, el que esté planteándose, no entro, hago un flip del proyecto en 2, 3 años, 4 años, pues bueno, pues esta forma de jugar ha cambiado. Si tú estás con una visión a largo plazo, estás mucho más tranquilo. Y luego, sobre todo, yo creo que, por último, un tema muy importante, ¿no? Que se acelera el proceso de implantación en la gestión de los parques, de una gestión activa de los parques, ¿no? Es decir, hasta ahora los parques fotovoltaicos, pues bueno, pues nos sentábamos encima, mirábamos lo que nos daba, mirábamos el plan de negocio y si estaba bien, pues hacíamos así y que venga otro mes. Ay, que bien, este mes que ha salido más el sol, hemos tenido más horas, hemos ganado más. Creo que hay un proceso de fondo en el que todos estamos, mirando almacenamiento, en el que todos estamos mirando una gestión activa de nuestras carteras de venta de electricidad, una mezcla entre PPAs, entre spot, entre forward, en una gestión, es decir, una hibridación de las tecnologías dentro de las carteras de renovables de las compañías, que creo que es fundamental. Entonces, este proceso que todos estábamos viendo y que lo veíamos más a lo mejor en el medio plazo, pues bueno, pues yo creo que esto se va a acelerar bastante, pero porque lo vamos a necesitar. O sea, porque no... Coincido contigo totalmente, la gestión de activos es algo fundamental, desde luego, y de eso sabes que en Vector 4 pues tenemos cierto conocimiento, ¿no? Carlos, muy rápido, entonces, desde luego, desde la perspectiva y por lo que acabas de decir, algo en lo que yo coincido, es un buen momento entonces para seguir comprando, ¿no? Para seguir accediendo a proyectos. Es un buen momento para seguir comprando, pero para seguir comprando selectivamente. O sea, es decir, no es un buen momento, o sea, es decir, las compras compulsivas que se produjeron que hemos visto todos en el mercado en los últimos meses, eso es lo que yo creo que se ha acabado. O sea, nosotros estamos volviendo a ver desarrolladores, carteras que están volviendo otra vez a la mesa y bueno, pues ya es otro mercado. O sea, eso es otro mercado. O sea, es decir, el apetito, pues que en esta situación de miedo evidentemente cambia, el miedo aparece y sobre todo los parámetros de análisis de inversiones son muy distintos. Entonces, pues bueno, ¿que hay que seguir? Sí, hay que seguir, pero de una manera selectiva. Fantástico. Has mencionado antes una cosa muy, muy importante, ¿no? Que es, bueno, pues que toda esta situación que estamos viviendo, lógicamente agudiza cada vez más el ingenio y lo que hace es acelerar ciertos procesos de hacia dónde vamos, ¿no? En ese sentido, me gustaría que la parte fabricante, ¿no? Tanto Dana como Raúl en ese sentido, oye, nos comenten, ¿no? Realmente hacia dónde están ellos, obviamente, ¿no? Más focalizados, bueno, pues en cuanto a tecnología, ¿no? Entiendo que Dana, en tu caso, pues la parte de bifacial, desde luego, pues ahora es, bueno, pues algo que puede compensar, ¿no? Con pues una mayor producción, ¿no? El descenso que tenemos o la bajada, ¿no? En los precios en el mercado eléctrico. Luego, si quieres, tú, Raúl, entiendo que desde la parte de Power Electronics, toda la parte de almacenamiento, pues, ¿no? Ahora mismo parece que toma una posición predominante, ¿no? Dana, desde vuestra perspectiva, desde LONGi, a nivel tecnológico, ¿cómo ves la situación? ¿Qué estáis haciendo? Como comentaba antes, sí, no hemos tenido un cambio distinto. Nosotros ya teníamos la capacidad para lo que era Q1 y Q2 reservada. Ahora vemos sí que hay algunos retrasos, a lo mejor porque los clientes nos están pidiendo que retrasemos las entregas. Y bueno, nosotros siempre seguimos innovando en todo lo que es tecnología. Ahora estamos por lanzar también, bueno, una nueva gama de productos con potencias más altas. Y vemos también sí que el mercado ha incrementado el uso de bifaciales, ya que, bueno, tiene un incremento de la energía importante. En España también. España empezó un poco después, siempre esto se daba más en lugares como México, Chile, donde tenemos la mayoría de las instalaciones, y en China. Y bueno, también en Medio Oriente, y ahora también en España están comenzando a utilizarse bifaciales. Ya no hay ningún problema de lo que se hablaba, a lo mejor que estaba la duda por la bancabilidad. Es un producto absolutamente bancable, está demostrado que es una tecnología que ha llegado, digamos, para quedarse. Y todos los proyectos futuros que vemos
Para darte una proporción, el 70% son con bifaciales. Fantástico. Raúl, entiendo que vosotros una apuesta clara por el almacenamiento, ¿no? Entiendo que ahí estáis obviamente focalizados, ¿no?, de una manera muy importante. Pensamos que es el futuro. A ver, siempre hemos dicho en Power Electronic que el inversor, curiosamente, es un producto con ciclo tecnológico corto. Es decir, nos reíamos, pero prácticamente teníamos que renovarnos todos los años y llevar a Intersolar a la feria a algo distinto, por la presión de precios, por la tecnología, por todo. Pero es cierto, es un producto de ciclo tecnológico corto. En los últimos años parece que está la tecnología y el bloque de potencia al que hemos llegado está más o menos estable y aceptada y digamos que llega a ser un estándar de mercado, ¿no? Entonces, ¿dónde han venido los grandes cambios en los últimos años y dónde van a venir? Pues sí, nos vamos y miramos todos los países anglosajones, Estados Unidos, también nos ha pasado ahora en Filipinas, Australia, Reino Unido, Irlanda, están focalizados en el almacenamiento. Los grandes desarrollos han venido en el almacenamiento. El almacenamiento es una realidad. Existe de toda la vida. El almacenamiento como tal, la CAC, ha existido toda la vida y existirá toda la vida. Pero si queremos ir un paso más allá, desde Power Electronics hemos visto que existe la posibilidad y si, bueno, pues como antes bien decía José María, nos fijamos un poquito en ese PNIEC, en ese plan que se presentó con objetivos 21-30, uno de ellos era la mejora de la eficiencia energética, hasta un 40%. Y la mejora de eficiencia energética significa aprovechar la energía en todos, desde que se produce hasta que se utiliza. No, lo estamos haciendo en casa, con superelectrodomésticos, ahora A++, A+, etc. También pasa en la fotovoltaica. Es decir, todo el mundo sabe que sobredimensionamos un DC sobre una AC. Y ese sobredimensionamiento en las horas centrales y en las épocas y con las temperaturas adecuadas, climáticamente hablando, pues se produce un clipping, es decir, se producen unos excesos. Esos excesos a día de hoy se están perdiendo. Existe la posibilidad de recuperarlos, almacenarlos y utilizarlos para cualquiera de las posibilidades, dar soporte a red, disminuir el pico de potencia contratada, pensando ya en autoconsumo, posibilidades de ayudar con frecuencias y subfrecuencias síncronas, bueno, una serie de alternativas o incluso aumentar la ventana de producción cuando se vaya el sol. Alternativas que aportan, además de estabilidad de red y más recursos, una nueva forma de obtener eficiencia en la producción y en el consumo de esa energía. En ese plan, como decía anteriormente, que se prevén 32 gigavatios de energía fotovoltaica de aquí al 2030, con el fin de llegar a huella de carbono cero en 2050, ¿no? Pues se contemplan 6 gigavatios de aquí al 2030 para almacenamiento. Almacenamiento mixto, hidráulico reversible, pues lo típico bombeo turbino en centrales hidroeléctricas, y luego también almacenamiento en baterías. ¿Qué hemos hecho? Pues desde hace 2 años nuestros inversores, los actuales suministradores, como bien digo, el año pasado y el anterior, vienen preparados para conectar baterías en el futuro. Vienen con lo que hemos llamado el Bus Plus, una conexión directa al bus, de manera que permiten acumular esos excesos y utilizarlos, venderlos, dar soporte, como bien decía, disminuir pico, ayudar en frecuencia, lo que se quiera o lo que se necesite en cada caso, en cada país y en cada código de red. ¿Qué nos aporta? Pues llegamos a tener, sin incluir la batería, hasta un 96% de eficiencia. Es decir, podemos almacenar todos esos excesos en una batería con lo que es la parte del convertidor DC-DC con un 96% de eficiencia. Es bidireccional, permite hacer cargas y descargas. Y es lo que estamos, bueno, como bien decía, pues principalmente tenemos más o menos, yo diría a día de hoy, 2 gigavatios y medio, 3 instalados ya funcionando, mucho en AC y desde hace un año con cambio a DC-DC. Entonces sí, es el futuro y España va a llegar y Europa va a llegar. No llegará a lo mejor para dar aporte en frecuencia, porque la frecuencia en España y en Europa es súper estable, pero va a llegar para muchas otras cosas. Y sobre todo no hay que perder que esta opción del DC-DC nos permite recuperar esos excesos. Perdona que te salte, José María, pero me gustaría enlazar con Carlos porque claro, toda la parte tecnológica, desde luego, entiendo que Galp está muy atento y el posicionamiento
tanto en la parte de almacenamiento, ¿no? como en la búsqueda, efectivamente, ¿no? de aquellos equipos, desde luego, ¿no? que garanticen una mayor producción para compensar ese descenso en los precios, es algo fundamental, ¿no, Carlos, en vuestra estrategia, obviamente, ¿no? Pues mira, es una prioridad absoluta dentro de lo que es la estrategia de Galp, y hilando un poco con lo que decíamos, con lo que decíamos antes. Se basa en dos pilares, ¿no? Una es la gestión activa de la energía de nuestros parques, y por otra parte la innovación constante, ¿no? Innovación no solamente en cuanto a equipos, en cuanto a disponibilidad de los últimos. De hecho, tenemos un equipo única y exclusivamente dedicado a analizar constantemente todos los equipos del mercado, cómo estamos, cuál es el momento más avanzado, sino que además tenemos un departamento de innovación propio dentro de Galp, que es transversal dentro de toda la compañía. Y bueno, pues desde que hemos llegado, una de las primeras acciones que se ha tomado, se ha creado una comisión de trabajo conjunta y se ha hecho ya una ruta de trabajo sobre la que trabajar a futuro, tanto en la parte de equipos, como en la parte de construcción, como en la parte de operación y mantenimiento de las plantas, ¿no? Pero o sea, tenemos muy claro que no es nuestra visión no es sentarnos encima del activo y esperar que pasen los meses y que vayan cayendo los megavatios, sino que desde luego queremos tomar ¿cómo diría yo? Una gestión muy activa, ¿no? Muy activa en nuestros proyectos. Fantástico, Carlos. José María, vamos a terminar contigo antes de pasar con las preguntas, si te parece. Bueno, hemos estado escuchando, obviamente, la perspectiva desde el lado de los fabricantes, desde el lado de pues, la parte inversor, operador de activos, ¿no? Quizás un poco más desde el lado solar, pero desde luego vosotros, solar fotovoltaico principalmente, pero desde luego vosotros representáis a las distintas tecnologías, ¿no? del mundo renovable, ¿no? En ese sentido, desde APA, desde luego, vosotros siempre al día, ¿no? En cuanto a todas las avances tecnológicos del sector, y desde luego siempre ofreciendo y entiendo dando soporte, ¿no? a vuestros asociados para, bueno, pues obviamente recibir toda esta información necesaria y recibir vuestro punto de vista también, ¿no? como asociación. Sí, así es. Bueno, en línea con lo que comentaban antes Carlos y Raúl y Dana también, vamos a ver, el tema de la eficiencia es fundamental. Yo hablaría ahora que estamos en un escenario que cada kilovatio hora cuenta. Hay que arañarle al contador de red eléctrica o de la distribuidora de turno de nuestra planta o de nuestro parque eólico cualquier kilovatio hora que podamos, porque primero por el entorno actual, ¿no? Fijaros que, si recordáis, tuvimos hace poco una orden de parámetros del gobierno en el cual venía a establecer la retribución de renovables para los próximos 3 años, etcétera, etcétera. En esa orden de parámetros teníamos un precio fijado para este año de 54 euros. Sin embargo, pues el precio de hoy del pool ha sido 18,80. El precio del Q3 para este año está en 36,60, que luego consultaba yo esta mañana, y el precio para el 2021 en 42,20. O sea que, vamos, siempre ha contado evidentemente todos temas de eficiencia y, digamos, de sacarle partido a nuestras plantas, parques eólicos, parques solares o lo que sea, pero en este entorno económico aún más. Lo que decía, evidentemente estamos en un entorno de precios bajos actualmente, no era la previsión que teníamos. Fijaros que los futuros del año pasado avanzaban en estos datos de 54, sí que bajaba en 2021 a 52 y luego a 40 y tantos, pero los futuros ahora mismo están dando precios mucho más bajos y tenemos que rentabilizar todas estas inversiones y sacarle, digamos, pues eso, cada porcentaje de TIR que podamos a los proyectos, y ahí pues la eficiencia es fundamental. Fantástico, José María. Yo, si os parece, os damos paso a las preguntas porque tenemos bastantes. Entonces, para tener algo de tiempo para contestar, si no a todas, sí a la mayoría. José María, la primera voy a continuar contigo si no tienes inconveniente, ¿vale? Preguntan, ¿en qué manera pensáis, o en este caso, piensas, o desde la asociación, ¿vale?, que el PENIEC va a verse afectado tras el impacto del COVID-19 en todos los sectores? No sé si vosotros ya tenéis de alguna manera, alguna opinión al respecto.
Bueno, vamos a ver, el sector nuestro se verá afectado, pues como decíamos, ¿no? En función también de cómo transcurra toda la economía general, la riqueza del país, etcétera, etcétera. Pero por contra tenemos en positivo lo que decía antes, tenemos en positivo que si bien tenemos que buscar una salida industrial al país, en el cual vamos a ver como los próximos años, por ejemplo, el primer motor de la economía española se va a resentir de forma directa, que es el turismo. Evidentemente, nos tendremos que apoyar en otros motores económicos que tenemos en este país para intentar hacer crecer. Por lo cual no tenemos, vamos a ver, incertidumbres y dudas, pues lo tenemos como todos ante una crisis de esta magnitud de la que estamos viviendo. Pero al menos nosotros, como, no sé, nuestras empresas y nuestros empresarios confían que sea todo lo contrario, que de alguna manera sea ese Pacto Verde Europeo y todo este compromiso que tenemos a nivel europeo y que en España lo traíamos ya, digamos, de meses atrás, el que acelere de alguna forma el PNIEC. No nos crea especial incertidumbre si hacemos las cosas bien. Eso sí que es bueno remarcarlo. Tenemos que remarcar que tenemos que poner en marcha subastas cuanto antes y tenemos que ponerlas de forma adecuada. Evidentemente, en un entorno como actual, a 20 euros el precio del mercado, pues veremos a ver cuánto tiempo podemos estar, ¿no? Fijaros que estos días estamos viendo mucha entrada de renovables, hay mucha agua entrando en el sistema, hay eólica entrando en el sistema y nos está dando un precio bajo porque ha bajado la demanda. Todos, no cabe duda que la demanda se va a recuperar, pero vemos cómo con porcentajes altos de generación renovable el precio del mercado es bajo. Lo que hay que controlar de alguna manera de cara al futuro es todo esto, todas esas subastas también que entren, que su precio esperado no sea el que está marcando el pool estos días. Hay una pregunta también, José María, relacionada con esto, ¿no? Que nos hacen que sí crees que la razón o que las renovables van a ser el motor de la recuperación económica en España. Nosotros creemos que sí, por lo que vemos tanto a nivel europeo. Hay un Consejo Europeo ahora, el próximo día 28, un Consejo Europeo, por un lado, que creo que se reúnen los ministros de energía y luego también conoceremos al día siguiente el papel de la Comisión en cuanto a propuestas directas en ámbito económico para la salida de esta crisis, y ahí es donde nosotros estamos convencidos que ahí habrá pues ese compromiso, ya os digo, ese compromiso fuerte de que sea el sector parte fundamental de los que nos apoyemos. Además, recordemos que evidentemente toda esta transición energética la teníamos que hacer sí o sí, ¿no? La íbamos a hacer a 10 años. Todos los planes y estudios que hay en relación con el PNIEC y todas las medidas, no solo en renovables, en eficiencia energética y demás, pues todo eso es un sector que genera una cantidad ingente de empleo, sobre todo en la fase de puesta en marcha. Si aceleramos todo esto será bueno. Y además recordemos también, dentro de ese PNIEC las dos principales partidas son renovables y eficiencia. Sí que es verdad que ahora en un entorno económico de recesión fuerte como el que nos viene, a lo mejor la eficiencia se pueda ver algo afectada. Sobre todo eficiencia, digo, de cara a todo lo que es rehabilitación energética de edificios, etcétera, etcétera, que requieren de inversión inicial fundamentalmente por parte, digamos, nuestra de ciudadanos o industrias o comunidades. Eso se puede resentir y no se le puede, entiendo yo, esto es una opinión personal, que no podemos obligar de alguna manera a alguien que ponga medidas de eficiencia fuertes en un entorno de recesión económica y no puede crecer. Sin embargo, en el ámbito renovable, lo bueno que tenemos es que hemos visto, y lo estábamos viendo ya desde hace años, que apostar por renovables, el resultado a día de hoy es que la electricidad será más barata, con lo cual nos va a ayudar no solo en toda esta transición, sino en la recesión económica que nos viene. Fantástico, José María. Carlos, te voy a hacer a ti un par de preguntas, ¿vale? Ahora, luego seguramente hay alguna más que te pueda dirigir a ti, pero mira, la primera es si crees que este nuevo escenario puede provocar un cambio regulatorio en cuanto a rentabilidades esperadas en los activos renovables, ¿vale? Esa sería la primera, y la segunda es más difícil, la segunda, pero a ver, que seguro que sales de ella, Airoso. ¿Cómo veis el precio de un parque fotovoltaico eólico en Ready to Build en 2021? Si se habrá recuperado. Si se habrá recuperado en cuanto a los precios. Esa pregunta, pero vamos, las dos. No puedo pasárselas a alguien las preguntas. Las preguntas menuda tela. Pues mira, a ver, la rentabilidad esperada de los parques, pues sinceramente creo que es más un tema político que otra cosa. O sea, a lo mejor ahí José María
desde las asociaciones tiene una visión mucho mejor que yo, que está en primera línea de ese tipo de Si negociaciones. quiere contestar José María, adelante en este sentido. O sea, que no, desde luego Bueno, que se moje Carlos un poquito y luego ya me mojo yo. No sé, yo creo que yo vería complicado, porque he visto alguna pregunta también sobre temas de retroactividad, etcétera. Yo creo, a ver, tampoco me creía cuando ocurrieron que iban a ser capaces de hacer aquello retroactivo y lo hicieron, ¿no? Pero nunca puedes decir eso. Pero yo creo que no. Yo creo que ha costado mucho recuperar la imagen de España con respecto a aquel tema que ocurrió, y yo no creo que ahora el gobierno se metiera en ese jardín. Que para futuras subastas las nuevas rentabilidades esperadas puedan ser distintas de las que están aprobadas para los proyectos actuales. Bueno, pues probablemente, a lo mejor, no lo sé. Pero ya, por lo menos que el que se presente ya sepa lo que se presenta. Es decir, yo lo que no puedo hacer es ir contra una rentabilidad esperada X y que a mitad de carrera me cambien el paso. Si yo desde el principio yo ya sé que tengo una rentabilidad esperada de lo que sea, pues bueno, pues yo ya decido si voy o no voy, pero ya es mi decisión. O sea, no es que nadie me cambie el paso, ¿no? Pero yo no creo que pudiera haber un cambio con carácter retroactivo, ¿no? No sé, José María, no sé cómo tú lo ves. José María, te toca a ti. A ver, coincido con Carlos. Evidentemente acabamos de fijar, digamos, la rentabilidad razonable de las instalaciones en noviembre del año pasado, ¿no? No tendría sentido cambiarlo, y más cuando estamos pidiendo al sector financiero, al sector, vamos, digamos, a mucho capital, no solo nacional sino extranjero, que haga un esfuerzo por venir aquí, por transformar nuestra economía. Como decía Carlos, la imagen que lanzaríamos sería un desastre. Además, fijaros que, bueno, estos días pues uno dice, bueno, pero es que las renovables tienen un 7 y algo de rentabilidad, digamos, asegurada. Recordemos que esa rentabilidad fundamentalmente son para proyectos ya antiguos, proyectos del año 2010 hacia atrás, y en aquel momento el coste de capital era mucho más elevado que el actual. Evidentemente, también las instalaciones que se han puesto en marcha recientemente, fruto de la subasta, en ningún caso gozan de ese nivel garantizado de rentabilidad. Recordemos que el gobierno, digamos, en las subastas sí que garantizaba un nivel de rentabilidad del 7,5%, en ese caso era el 7,5%, siempre y cuando no hicieras ningún descuento sobre la inversión inicial. Sin embargo, como el resultado de las subastas, estuvimos hablando de descuentos que llegaron a superar el 60% de la inversión inicial, la rentabilidad prácticamente se redujo un 60%. No es tal cual, pero prácticamente. Digamos que a lo mejor esos proyectos se pueden mover en rentabilidades del 4, del 5, un coste digamos, un retorno de inversión razonable en el entorno actual. O sea, yo no juego con eso. Lo que sí coincido con Carlos... Sí, dime. No, simplemente como ha dicho Carlos y como has dicho tú también, ¿no? Que eso de alguna manera a lo mejor en las nuevas subastas, ¿no? Sí podría haber desde luego, ¿no? Pues, claro, fíjate que las nuevas subastas lo que esperamos todos es que se fije no la rentabilidad que vayamos a recibir, sino que se va a fijar el precio. Entonces, seremos todos y cada uno de nosotros... Desde APA, ¿no? Desde APA se está obviamente esa solución, ¿no? En las subastas. Sí, eso está encima de la mesa, que la subasta sea así, con precio, digamos, fijo, y será, digamos, cada uno de nosotros los que compitamos y le arañemos entre todos un poquito de rentabilidad y veremos lo que sale ahí. Pero, vamos, sobre todo yo mandaría un mensaje de esperanza, yo no digo de tranquilidad, porque como decía Carlos, tampoco esperábamos ese cambio en 2013 y 2014, pero sí de esperanza de que este es un sector en el que hay que invertir más de 100.000 millones de euros en los próximos 10 años, como hagas cualquier cambio mirando a pasado, los topeamos. Claro. Y ya una pregunta que la formulo más o menos en el sentido en el que viene hecha respecto a los contratos PPA, ¿no? Desde la visión del off-taker. La pregunta a vosotros dos si queréis, o Raúl o Dana si quieren comentarlo desde luego también. ¿Prevéis alguna ruptura de contratos de compraventa de energía en este sentido, en esta nueva situación? ¿O es algo que creéis que entre las partes siempre va a haber algún acuerdo? Yo creo, no sé si me permites, yo creo que también ahí podríamos ver dos tipos de off-takers, ¿no? Es decir, off-takers que ya vendieron esta energía a los PPAs, o sea, off-takers que ya tienen recolocada esta energía, o off-takers que no la tienen colocada en el caso de comercializadoras, ¿no? En el caso de corporaciones, pues bueno, pues son precios que en ese momento se fijaron, que encuadraban con los resultados. ¿Que alguien puede utilizar esto para intentar renegociar? Bueno, pues sí, no descartemos que esta situación del COVID
la va a utilizar mucha gente para cosas que no tienen nada que ver con el COVID. Pero aprovechando que tenemos aquí el COVID, pues vamos a reclamar hasta que abran los bares 2 horas más tarde, ¿sabes? Entonces, para recuperar el tiempo que no hemos estado antes. Entonces, pues bueno, ¿qué puede pasar? Pues todo puede pasar, y en este país y en este país más, ¿no? Pero no creo que sea de una manera generalizada. Va a depender mucho de los niveles de precio, va a depender mucho también, porque luego lo de las estructuras de los PPAs, porque hay PPAs que se han hecho a precios fijos, y hay otros PPAs que se han hecho en una estructura de collar con un suelo, un techo y un descuento a mercado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ahora muy probablemente se habrán activado las cláusulas suelo de casi todos los contratos, y precisamente para eso se pusieron, para que se activaran en un caso como este, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si yo fuera un juez, pues te digo, oiga, esta situación ya se preveyó en su momento, porque seguro que cuando se va por arriba, el off-taker no tiene ningún problema en que, o sea, al revés, el generador no tiene, el generador seguro que le va a fastidiar el techo que le ha puesto el off-taker, ¿no? Entonces, depende mucho de la estructura del contrato. Yo no lo veo de una forma generalizada, pero en algún caso se puede producir. Sí. Gracias, Carlos. Voy a hacer una pregunta que tanto Dana como Raúl me podéis responder. Dice así: ¿se esperan retrasos en la construcción de los parques, es decir, retrasos de la propia obra? ¿Restricciones de movilidad pueden afectar en este sentido a corto o medio plazo? Vosotros, obviamente, desde vuestra perspectiva de suministradores de equipos principales, ¿qué podéis decir respecto a esta pregunta que nos hacen? Bueno, si me permite, Raúl, empiezo diciéndoles que no, por parte nuestra, bueno, ahora no estamos viendo ningún retraso. De hecho, las empresas que están cumpliendo, bueno, cuando fue el periodo de las actividades esenciales, obviamente ahí estuvo parada la obra, pero ahora han vuelto a trabajar sin problemas, cumpliendo obviamente con todos los requisitos y los recaudos que exige el gobierno. Así que no vemos que va a haber ningún retraso por esta parte. Como comentábamos antes también, en la parte administrativa, no vemos retrasos importantes. Lo que sí, por ejemplo, a raíz de lo que comentaban antes, hemos visto que los PPAs que se estaban negociando en este momento, sí, no es que se van a romper, pero sí los que se estaban negociando en este momento están retrasando justamente porque es incierto cuál va a ser el valor que van a tener. Y entonces, de consecuencia, los bancos están tratando de, bueno, ajustar ahí con la financiación. Y esta es la única, digamos, inconveniente que vemos, pero creemos que tan rápido como se normalice la situación, va a volver toda la normalidad y vamos a tener menos incertidumbre acerca de lo que va a ser el precio de los PPA, del mercado y todo, pero no vemos mayores retrasos. Digamos, los proyectos que no tienen problemas de COD para la conexión, sí están intentando retrasar un poco las entregas, nos han pedido, aunque ya tenían fijadas, de atrasarlo de 2, 3 semanas, 4 semanas, depende de los casos, pero yo creo que solamente por precaución, porque bueno, esto va cambiando todos los días, hasta hace unos días no se sabía bien, ahora en teoría es hasta el 26 que tenemos que estar, bueno, estamos confinados, entonces yo creo que día tras día, cuando se vaya teniendo más, digamos, más noticias de las medidas que va a tomar el gobierno, va a ser también más fácil decidir cómo van a seguir estos proyectos, pero yo no veo ningún retraso importante. Fantástico, Dana. Raúl, desde vuestra perspectiva. Más o menos en la misma línea, o sea, sí creo que a lo mejor esta época de estos 15 días de cierre y, bueno, este estado de alarma pleno, completo, y toda la posible incertidumbre que haya generado pues a lo mejor va a derivar en que se acumule un poco más lo que había para Q2 en Q3 y en Q4. Pero nada más de lo anormal o que no pasará ya de hecho el año pasado, por ejemplo. No, Volvemos a Dana, directamente para ti. ¿Ha impactará la situación del COVID-19 en el precio de los módulos venidos de China, como ya dicen algunos artículos? Vale, en este momento el precio, por el hecho de ser a nivel de producción, no va a tener ningún impacto. Los costos que se están manteniendo más o menos iguales a lo que teníamos hace unos meses. Lo que sí, al bajar la demanda, puede ser que los precios caigan un poco, pero lo que está sucediendo ahora es apenas un poco más bajo, pero todavía no está previsto una caída de precio importante. Y esto solamente para lo que es los proyectos de Q3 y Q4, porque claro, como decía antes, que se están retrasando los proyectos, prevemos que en Q1, Q2, Q3 del año que viene, todo lo que sea para 2021, va a haber una demanda más grande y a lo mejor esto puede ser que haga que
que se incrementen los precios. Por nuestra parte, nosotros no hemos cambiado nuestro plan de incremento de capacidad. De hecho, a principios de marzo empezó a funcionar la nueva fábrica de 5 gigavatios y seguimos con el plan porque no creemos que esto va a causar ningún impacto. Entonces nuestra capacidad sigue incrementándose, y de hecho en China también ellos habían previsto 45 gigas, que es siempre el mercado que más, digamos, revoluciona el mercado general de los precios, y China se va a mantener en sus 45 gigavatios de capacidad para este año, y entonces eso es lo que va a mantener el balance entre los precios que tenemos ahora y, bueno, en los próximos meses. Fantástico, gracias, Dana. Buena noticia, entonces. Raúl, te vuelvo a hacer otra pregunta a ti, porque esta va directamente, y creo que vas a ser quien mejor la pueda responder. ¿Cuáles son las barreras de penetración e inclusión de almacenamiento en proyectos que ves? ¿Regulación, tecnología o precios? ¿Cuáles son las principales barreras? Yo diría que precio. Es decir, la principal, o la tecnología de la batería que estamos utilizando principalmente es ion litio, y necesitamos todavía, para que el modelo financiero salga perfecto, que se reduzca un poquito el precio de esa batería de ion litio. Precio, diría yo, a día de hoy. Vale, fantástico. Estaba viendo una pregunta directamente para Carlos Relancio, ¿vale? En GAL también hacen gas y petróleo. ¿Cómo ves la diferencia entre este mercado ahora y el mercado de las renovables, Carlos? Ya, es una pregunta de... Te estoy haciendo las preguntas más difíciles, ¿sí? Te prometo que... Sí, macho. Desde luego, ¿para qué quiero? Teniendo amigos así, ¿para qué quiero enemigos? ¿No? Yo simplemente estoy leyendo las preguntas que nos hacen. A ver, evidentemente esto es una disrupción, ¿no? Lo que ha ocurrido. O sea, efectivamente, pues en estos momentos yo creo que el mundo de oil and gas se hizo una serie de previsiones en base a unos precios estimados. Hoy los precios son otros. Sí que es verdad que la perspectiva en el medio y largo plazo pues apunta a una recuperación. Es decir, aquí yo creo que hay un doble problema. Por un lado, la caída de la demanda, como es serio. O sea, afecta, en el caso de los hidrocarburos, pues todavía es más drástica que en el caso de la energía. En la energía estamos hablando de un 25%, en el caso de los hidrocarburos creo que estamos hablando a lo mejor de un 70 o un 80%, porque no solamente es la parte de... O sea, prácticamente solo se ha mantenido, y mucho menos la parte de transporte, porque toda la parte de doméstico y de aviones y pues, de aviación, etcétera, se ha parado, ¿no? Entonces, pues esa doble crisis pues hace que efectivamente pues haya unos replanteamientos, es decir, como ha ocurrido cada vez, y no hablo de Galp, o sea, hablo en general del sector, pues evidentemente cuando a estos precios ya hay determinadas exploraciones que a lo mejor pues ya no merece la pena mirar, o sea, hay una serie de precios de umbrales de rentabilidad que vienen. Pero hay unos estabilizadores, iba a decir automáticos, pero en el caso del petróleo no creo que sean tan automáticos, ¿no? Pero bueno, hay una serie de estabilizadores que al final pusieron la demanda. Sí que es cierto que el proceso de electrificación global y mundial está ahí. O sea, es un proceso, es decir, el otro día nos preguntaban, ¿no? Que Galp, ¿no? Apuesta por las renovables. Sí, Galp apuesta por las renovables, pero sobre todo Galp está apostando por una electrificación. O sea, al final Galp es un suministrador de energía. Entonces, pues de energía en sus diferentes facetas, ¿no? Pues ahora la energía, hay una tendencia y hay un proceso muy grande de electrificación en la economía mundial. Con lo cual, pues y cuando vamos a ese proceso, resulta que las renovables es la fuente más barata de electrificar. Pues entonces es un proceso muy claro, ¿no? Entonces, creo que creo que hay un proceso de fondo en la transición de una economía más basada en fósiles a una economía más basada en renovables, que es un proceso tan de fondo, tan estructural y tan justificado económicamente y tan de largo plazo, como decía antes, que yo no veo sinceramente que esto pueda afectar. Hombre, evidentemente a lo mejor puede haber un cierto retraso porque se esperaba movilizar todas las compañías una serie de recursos enormes en los primeros años. Pues a lo mejor hay una cierta ralentización, ¿no? En planes de futuro, etcétera, ¿no? Pero
no veo más. ¿Ves cómo no hay pregunta difícil para ti, Carlos? O sea, Voy a hacer una última pregunta a José María y luego, si os parece ya, para que cerremos más o menos a las 5:15 y estemos más o menos en hora, os daré paso a cada uno para que deis un último mensaje desde cada uno de vosotros. José María, esta pregunta, bueno, obviamente también atañe a parte de tus asociados, ¿no? Es, bueno, para impulsar las instalaciones de autoconsumo, tanto residencial como en C&I, ¿qué medidas creéis que serían convenientes que implantase el gobierno? No sé si desde la perspectiva de APA puedes dar respuesta a esta pregunta que nos hace. Mira, fíjate, nosotros una de las propuestas que una propuesta recurrente al gobierno siempre ha sido el tema de la fiscalidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fiscalidad en cuanto a la carga fiscal que lleva la electricidad. Y una de las barreras que veíamos, eso por un lado, ¿no? Digamos, a ver si somos capaces de transformar, de cara a lo que comentaba Carlos, transformar nuestro sector energético basado en consumo. Vamos a salir ya fuera a lo mejor de los usos eléctricos tradicionales, y diciendo, bueno, para cambiar yo mi caldera de gas o mi caldera de gasoil en casa y ponerme una bomba de calor eléctrica con autoconsumo, el problema está que está descompensado. Está descompensado porque no competimos con las mismas reglas de juego. A nivel fiscal, si tú coges un kilovatio hora de electricidad, está muy maltratado, en muy peor posición que uno fósil en este caso, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Pero fundamentalmente, una de las medidas que le hemos propuesto al gobierno es ayudas a la financiación. Y las ayudas a la financiación en el ámbito doméstico es fundamental. Hemos visto cómo nuestras empresas, muchas de ellas, tienen o han podido firmar contratos, y muchos contratos en materia de autoconsumo, pero fundamentalmente ha sido pymes e industrial, y se ha dejado un poquito de lado o estaba con más retraso el ámbito doméstico. El ámbito doméstico tenemos los dos problemas que los conocemos todos. Primero, que tampoco el potencial es enorme en cuanto a que España, la mayoría de la gente vivimos en ciudades concentrados en un piso y con limitaciones de poder utilizar o ponernos en marcha el autoconsumo. El autoconsumo compartido, por ejemplo, una de las medidas que está trabajando el gobierno, y lo vamos a ver, digamos, bien pronto, será la regulación de los coeficientes, en este caso, de momentos estáticos del autoconsumo compartido. Pero lo que os decía, fundamentalmente para el ámbito doméstico, lo que le hemos pedido al gobierno son ayudas para la financiación de instalaciones, porque vemos que eso es una de las barreras de entrada que nos encontramos con los clientes domésticos, porque no quieren afrontar de primeras esa inversión. O bien te encuentras, que sí que está ocurriendo con grandes compañías que ofrecen soluciones, cuando digo grandes no digo que hace falta las grandes eléctricas, con compañías del sector que ofrecen ya esas instalaciones de autoconsumo acompañadas de financiación, pero sería bueno que el gobierno estableciera algún tipo de ayuda, al igual que hemos visto ayudas años atrás del IDAE para el cambio de calderas, el cambio de ventanas, etcétera, etcétera, que diera un empujoncito. Y en esto en particular, en las regiones menos desarrolladas en España, otra de las medidas que hemos propuesto, la activación urgente de los fondos FEDER. Sabéis que tenemos los fondos FEDER europeos, y en España tanto los territorios no peninsulares como en este caso, por ejemplo, Extremadura, Andalucía, que son regiones con menos índice de desarrollo que otros, son susceptibles de poder utilizar esos fondos FEDER. En nuestra opinión sería un buen momento para utilizarlos en gran parte para apoyar todas estas medidas de renovables y en particular, por ejemplo, el autoconsumo a nivel doméstico. Fantástico, José María. Gracias por la respuesta tan clara y, desde luego, papel fundamental desde vuestra parte en este sentido. No vamos a tener tiempo para más preguntas. Desde luego que entiendo que la gente que os quiera seguir preguntando cosas, pues oye, que contacten con vosotros directamente y bueno, pues estaréis encantados, a buen seguro, de contestar sus dudas. Si os parece, vamos a terminar cada uno con una conclusión. Obviamente, el mensaje de cada uno de vosotros ha sido muy positivo, es la realidad, lo que está sucediendo en esta situación tan difícil que estamos todos viviendo, pero bueno, como medida de conclusión o a modo de conclusión, respetamos un poco el orden inicial, si os parece, de Raúl a José María, Carlos, y terminamos por Dana para que cada uno nos deis pues vuestra última frase, conclusión, a modo de resumen. Raúl. Bueno, agradecer rápidamente 2 minutos a la organización, a Eloy, a vosotros. Ha sido un placer, compañeros, a toda la gente que está conectada y que ha lanzado sus preguntas.
Espero que todos sigamos bien, que las familias estén bien. Mensaje positivo, lo lanzó Carlos el primero y me sumo. Es el momento para elegir y escoger las oportunidades, apostar por el producto nacional para ayudar a reflotar y a la economía española. Y tenemos de todo, tenemos tecnología, tenemos I+D, tenemos capacidad, tenemos profesionales, nada que envidiar a cualquier sitio. Yo diría, apostemos, escojamos bien las oportunidades y confiemos en el producto nacional. Muchísimas gracias, Raúl. Carlos, perdón, José María, a modo de conclusión, luego pasamos con Carlos. Nada, unirme un poco al mensaje de Raúl, ¿no? De ánimo, de esperanza. Pero por un lado también ponerme la gorrita de patito feo en el sentido de, bueno, que tendremos que vigilar muy bien que todo se haga bien. Porque hay mucho dinero en juego, son muchas las inversiones. Tenemos que tener un entorno, ya no digo económico, que en este caso no va a ser del todo favorable, pero bueno, no digamos que esperemos que lo sea así, pero el entorno regulatorio y los cimientos sobre los que tiene que versar todo esto de la transición energética, tenemos que asegurarnos de que se haga bien y que de verdad seamos capaces, pues, de aprovechar todo este tejido industrial que tenemos. Lo vemos tanto el mensaje de Dana, de Raúl. Evidentemente somos un país privilegiado en cuanto a profesionales, industrias y, cómo no, de recursos renovables. Joder, pues a ver si somos capaces de hacerlos todos bien y entre todos, pues eso, acelerar lo máximo posible, digamos, la actividad del sector será bueno para todos, para toda la economía y para todos nosotros. Fantástico, muchas gracias, José María. Carlos, a modo de conclusión. Sí, pues bueno, pues reiterar los mejores deseos a todo el mundo que está aquí, a todos vuestros familiares. Muchas gracias a Energía por la invitación, a mis compañeros por estar y a ti, Carlos, por la moderación. Y un poco por recalcar, pues mantener ese mensaje positivo, pero sobre todo mantener el mensaje positivo que tenemos que pensar en el largo plazo. Creo que tenemos que pensar en el largo plazo, creo que tenemos que ser más profesionales que nunca, creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir los proyectos. Tenemos que ser conscientes de que ya no todo vale, de que hay muchos riesgos que hace 3 meses pensábamos que eran impensables y han ocurrido, con lo cual todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y ser cuidadosos, pensar en el futuro y no dejarnos arrastrar por la situación o por el pesimismo del corto plazo, ¿no? Que saldremos, que somos un sector que está muy acostumbrado a estas cosas. Yo llevo unos cuantos años y hemos pasado ya... Debes de ser joven todavía, Carlos. Debe ser más joven todavía. No hemos pasado un coronavirus, pero bueno, yo creo que es lo único que nos faltaba. Así que, fantástico. Muchísimas gracias, Carlos. Dana. Vale, yo me uno al mensaje positivo de mis compañeros. También creo que este es un buen momento para España y para el mundo y sobre todo para nuestro sector. Coincido con Carlos en que hay que ser muy cuidadosos, no solo a la hora de elegir los proyectos, sino también, desde mi punto de vista, los equipos, no solo teniendo en cuenta las garantías de producto que ofrecen las empresas, sino también la salud financiera, y bueno, que sean empresas que inviertan en innovación. Estuve viendo ahí las preguntas que nos hacían los participantes. Muchas nos preguntan qué innovaciones va a haber en el campo de los módulos. No puedo decir todavía nada, no puedo adelantar, pero en un mes va a haber muchas novedades de parte de Londres, así que bueno, espero que sean bien recibidas. Y bueno, adelántanos algo, Dana, adelántanos algo. Se puede, no se puede. Bueno. Pero bueno, les aseguro que son novedades positivas y que bueno, y todo eso se debe a la gran inversión que estamos haciendo en I+D justamente para eso, para brindarles el mejor producto y para optimizar los proyectos. Así que bueno, muchas gracias a todos los participantes y ha sido de verdad un webinar muy interesante. Gracias también a todos ustedes y a Energía por haberme invitado. Bueno, fantástico. Yo desde mi parte simplemente, ¿no? Y desde la vocación del servicio que tiene una empresa como Vector 4, ¿no? Proveedor profesional de servicios, simplemente, bueno, esto es un sector que ha pasado ya, ¿no? Por algún momento complicado, ¿no? Desde luego que estamos en una situación que bueno, pues nos recuperaremos. Esto es un motor, este sector económico, la recuperación no solo de España, ¿no? Al final de las economías globales, y desde luego que el mensaje es positivo y tiene que seguir adelante, ¿no? Y bueno, con líderes del sector y con gente como vosotros, desde luego que entre todos y con todos nuestros asistentes y el sector en general, lo vamos a conseguir a buen seguro, como así será, y sobre todo lo que espero también es veros muy pronto, que eso significará que empezamos a normalizar también un poco toda esta situación y nada, pues agradecimiento
por vuestra excelente participación, a Eloy, Iván, Alberto de Energier, por la organización de este webinar. Espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias a todos y buenas tardes.